ciudad de la eterna primavera volvió a corear los clásicos de RBD. Aunque muchos esperaban que Karol G cantara de sorpresa junto a la banda, Anaí no dudó en demostrar todo el amor que siente hacia ella. Con un vestido rosado que decía Team Bichota, expresó su gratitud y cariño hacia la paisa. Karol tampoco dudó en agradecerle este gesto de amor. No encuentro las palabras para describir el sentimiento, la gratitud y la alegría que siente mi corazoncito en este momento. Gracias de todo corazón. Más de 45,000 corazones vibraron al ritmo de Sálvame y Cero Parecer. Y es que este reencuentro 18 años después con el país que visitaron en el 2005 ha despertado el amor en toda una generación que marcó RBD. La cantidad de gente que estaba, que recuerdo que eran como 45,000 personas, fue donde nos dimos cuenta que era RBD por primera vez. Un tour en donde muchos le cumplieron la cita a su niño interior. Y son seguidores que en su momento, algunos tenían 12 años, ahora tienen 20 y tantos años, han crecido con nosotros. Yo le llamo el gran gigante. Y ese gran gigante da mucha luz en muchos sentidos a manera de negocios y eso nos tiene el corazón lleno de algo. Hoy será la última cita con Rebelde, el último concierto en el Atanasio Girardot para que el grupo continúe su gira por Brasil y el gran cierre en México. Bajo juramento, Donald Trump testificó en el juicio civil que se lleva en su contra en Nueva York, que amenaza con disminuir su imperio inmobiliario. Fue un interrogatorio intenso y con evasivas por parte del expresidente, lo que no aceptó el juez y le pidió responder a las preguntas en lugar de pronunciar un discurso. Fue el escenario que había anticipado la fiscal general. Trump ha tergiversado e inflado repetida y consistentemente el valor de sus activos. Y antes de que suba al estrado, estoy segura de que se involucrará en insultos, burlas y hostigamiento racial y llamará a esto una casa de brujas. Pero al final del día, lo único que importa son los hechos y los números. Una gran parte de las preguntas se centraron en el valor y tamaño de la propiedad en Mar-a-Lago y otros de sus activos. Las prácticas contables de Trump, sus hijos y de su organización ya fueron dictaminadas como fraudulentas por el juez. Lo que se está por decidir ahora es si Trump debe restituir $250 millones como cita la demanda. Los fiscales argumentan que estos métodos le permitieron exagerar su riqueza en $2.000 millones. Trump ha negado haber actuado mal, se ha quejado de interferencia electoral y ha apelado la primera decisión del juez. Y así, mientras Israel está siendo atacado, mientras Ucrania está siendo atacada, mientras la inflación se devora a nuestro país, yo estoy aquí y todos son oponentes políticos. Son ataques de la administración Biden. El juicio civil podría finalizar en las primeras semanas de diciembre con los testigos de la fiscalía. Ivanka Trump, que no hace parte del juicio, podría subir al estrado este miércoles y todavía no está claro cuántos testigos llamará la defensa. Desde Nueva York, Ángela González de La Voz de América para Telearuba. La labor diplomática del secretario de Estado Antony Blinken se hace más apremiante luego que Israel intensificara los bombardeos en Gaza e iniciara su incursión terrestre. Blinken visitó Israel, Jordania, Ramallah, Chipre, Irak y Turquía. Hemos recomendado a los israelíes medidas para disminuir el número de víctimas civiles. Estamos trabajando, como dije, muy agresivamente para llevar más asistencia humanitaria a Gaza y tenemos maneras muy concretas de hacerlo. A pesar de este avance, para los líderes del mundo árabe, las acciones de Israel, según el canciller jordano Ayman Safadi, constituyen crímenes de guerra. En los países árabes exigimos un alto el fuego inmediato y el fin de esta guerra y de sus consecuencias, la muerte de personas inocentes y la destrucción, y rechazamos su descripción como autodefensa. Sentimientos que comparten miles de manifestantes que salieron a protestar en contra de Blinken en Ankara, así como frente a la Casa Blanca. Tengo la esperanza de que la resistencia continúe y que el pueblo palestino se mantenga firme, pero también estoy muy preocupado por su seguridad. Por su parte, Israel continúa su operación militar como respuesta al ataque de Hamas el 7 de octubre. Si Oriente Medio cae bajo el poder del terrorismo, Europa será la siguiente y nadie estará a salvo.
Blinken continúa su viaje en Asia, donde el tema de Israel seguirá en agenda, mientras el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, hizo un nuevo llamado urgente a un cese al fuego inmediato en Gaza. Informó Celia Mendoza de La Voz de América desde Washington para Telearuba.